Hola leyendas, vamos a probar si en fin de año podemos con esta maratón. También algo geek y más para prepararnos para el próximo estreno de Año Nuevo, porque hay que recordar que la ahora famosa Cobra Kai comenzó en 1984 con Karate Kid. La historia comienza en New Jersey, pero no te encariñes porque Daniel LaRusso y su madre se van a California por un trabajo que consiguió la mamá. Ella habla de las maravillas del cambio, pero no es tan bueno para Daniel. Y llegan a un vecindario, creo que de clase media. Él se las da de que sabe karate, impresiona a un chico, lo invitan a una fiesta, pero algo falla en su departamento y Daniel debe ir a buscar al señor de la limpieza, un tal Miyagi, como japonés o algo así, pero el tipo está bien raro. Entonces están en la playa, en una fiesta, jugando fútbol, y allí la ve, el amor de su vida, al menos por las siguientes 2 horas, y en la noche quiere ir a hablarle, pero como que no, pues ella vive en las colinas, o sea que tiene plata hasta para tirar para arriba. Y le habla, se llama Ali, molestan con la pelota y llegan los de las motos, los Cobra Kais, y todos son rubios. Incluso la mamá lo dice. ¿Quieres cerveza, Johnny? No, este año me concentraré. Son re malos. Pero ahí ven a Daniel con la exnovia de Johnny y van a hacerle el reclamo a Ali, un poco aireados. Daniel está tranquilo, pero se mete y Johnny lo casca. No hay cómo defenderse. Y lo dejan ahí tirado, todo pailas, y toda la gente se va. Así que el encargado, el señor Miyagi, va a arreglar los problemas de la casa y ve que Daniel está golpeado. Por ahí está esa chica persiguiendo a Daniel como si no hubiera sido suficiente. ¡Suscríbete! Si quieres. Sería lindo. Y Daniel va al dojo Cobra Kai para ver si aprende a pelear. Derrota no existe en este dojo, dolor no existe en este dojo, piedad no existe en este dojo. Y ahí está entrenando el maestro más malo de todos, de los maestros, el Sensei Chris. Y su mejor alumno es el de la otra noche y sus amigos. Así que Dani mejor se va. Y cuando va en su bici, los cobras en moto lo tumban. Él sigue reclamando a su mamá estar allí y lo hace toda la pelea, así que no vamos a hablar más del tema. Pero su bici fue reparada por el señor Miyagi y encima lo invita a Daniel a podar árboles enanos, o sea bonsáis. Se hacen re amigos y le enseña a limpiar su mente. Después Daniel quiere ir a una fiesta de disfraces y Miyagi le hace disfraz de ducha. Allí le hace una broma a Johnny y ahora sí que lo persiguen los cobras y ahora sí que lo alcanzan y ahora sí que le dan una paliza. Hay como que dudan si le están dando muy duro, pero pues el Sensei Chris les enseñó que no hay piedad. Y aparece el señor Miyagi y ¡oh sorpresa! Es tremendo karateca. Y le da una cascada a los cobras que los deja vencidos. Y se va a curar a Daniel. Ahora le dice Daniel-san. Claro, Daniel le queda aterrado de ver que el tipo pelea y le preguntó qué cinturón tiene. Y él responde que es un cinturón de tela, que es muy bueno. Después de discutir, Miyagi lo acompañará al dojo Cobra para que lo dejen en paz. Entonces llegan Miyagi y Daniel y ven que ese Chris es re malo. Pero él consigue que dejen de molestar a Daniel prometiendo que peleará contra los cobras en el próximo torneo de karate. Y ahora sí Miyagi lo entrenará en karate. Primero le enseña eso de encerar, quitársela. Luego a pintar la cerca, luego a pintar la casa. Y luego de días Daniel vio que se volvió la chacha sin paga. Y cuando se va a abrir del parche se da cuenta que todos son técnicas de defensa que le enseñó Miyagi. ¡Wow! ¡Sorpresa! Durante el entrenamiento van pasando otras cosas como que Daniel atrapa una mosca con palillos, que el señor Miyagi tras de todo le enseña a tomar a Daniel, lo vemos borracho recordando a su esposa e hijo muertos durante el parto, mientras él prestaba servicio en el ejército norteamericano. Vemos que Daniel tiene ires y venires con su pseudonovia Ali, porque creía que era humillado porque ella y Johnny tenían mucho dinero y por ahí quedaron peleados. Y durante el entrenamiento Daniel aprende equilibrio y le llama la atención que Miyagi practica la famosa grulla, una técnica, la técnica más superpoderosa que conocíamos antes del Kamehameha, pero que no contaba con ninguna defensa. Finalmente, durante el cumpleaños de Daniel, Miyagi le regala un traje de karate y un auto. Qué gran amigo ese Miyagi. Además le enseñó equilibrio y lo mandó a reconciliarse con su novia Ali en un auto nuevo. Y llega el día del torneo, entonces ahí están todos los cobras siendo re malos. La escena en la que Ali no puede pasar y Daniel le dice que es la traductora mientras Miyagi habla en japonés. El árbitro le dice gracias y Miyagi responde de nada. Es bueno. Y después de que Daniel gana su primer combate tenemos una de las mejores canciones de películas de todos los tiempos. Y Daniel avanza. Y está este chico que es el único karateka que de verdad y también avanza. Y hay cobras que avanzan. Y en la semifinal Johnny derrota al único karateka de verdad. Y Chris manda a otro cobra que le dañe la pierna a Daniel. Y él piensa que eso está mal, pero como que le da miedo y lo hace. Johnny pasa a la final y si Daniel no se recupera perderá. Y pudo haberlo hecho, pero Miyagi usó su poder de las manos calientes y ayudó a Daniel. Así tienen un combate parejo, golpe va, golpe viene.
Y cuando las cosas están muy parejas, Chris manda a Johnny a darle en la pierna herida. Y Johnny pone cara como de que está mal, pero lo hace. Así herido solo queda una opción para Daniel, la grulla. Y así con esa patada logra el título y Johnny le da el trofeo. Y hasta aquí llegamos porque se viene más esta semana, así que yo que tú me suscribo y activo las notificaciones para no perderme nada. Los espero, básicamente en unas horas, en la siguiente Geek Review.